Es la última clase, Señor, que estamos teniendo mediante este video tutorial. Señor amado, ayúdanos a tener presente el compromiso de tu iglesia en este mundo. Y Señor, ayúdanos y guíanos como lo estás haciendo a través de tu palabra, Señor, que fue inspirada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Lección número 8, que tiene que ver la iglesia en el mundo. Tenemos ahí un grupo de personas que están alrededor del mundo para graficar cómo nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Vamos a considerar dentro de esta lección, por ejemplo, cuáles son las acepciones del mundo o significados del mundo, como aparece dentro de la Biblia. Tenemos que recordar sobre lo que es la segregación de la iglesia. La iglesia, por ejemplo, fue separada del mundo. Se dijo en un principio que la iglesia, eclesia, significa etimológicamente llamado o fuera. ¿Fuera de qué? Es decir, es el grupo de personas llamadas a salir del mundo y formar una santa congregación. Tenemos ahí los gráficos, ¿no? Un oso que está dentro de una casa y luego está afuera. De la misma manera, el Señor nos sacó del mundo de pecado para estar en su reino. Lo mismo en el caso del loro o el perico que se encuentra ahí dentro de la jaula. Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado y hoy estamos fuera. Entonces eso es lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Por eso hablamos de segregación, de un grupo de personas sacados fuera de un lugar. Concepto de mundo. ¿Cuáles son las acepciones del concepto mundo en el Nuevo Testamento? El mundo, cuando aparece en el Nuevo Testamento, tiene al menos 4 acepciones o significados. Uno en el sentido de que representa todo el universo, como se encuentra ahí Mateo 16:26, Juan 1:10. En su segunda parte, Hechos 17 17, versículo 24. También se lo entiende como el planeta Tierra. Mundo, el planeta Tierra, Juan 1:9, versículo 10, Juan 3:16, 11:27, 16:21. Como también se lo conoce, se lo concibe el mundo como la humanidad en general. Tenemos ahí el objeto del amor de Dios para la salvación mediante la fe en Juan 3:16 y 17, que también se utiliza el mundo para aludir a la humanidad en general. En un sentido peyorativo, es lo que tal vez muchas veces no entendemos, es que alude a una esfera de pecado, y es de este mundo que nos ha llamado a salir el Señor, porque una vez tenía, ya vamos a estar compartiendo en las clases, el mundo en sentido peyorativo, no es salir del mundo de pecado, no salir del planeta Tierra. En ese aspecto tenemos esta otra acepción de mundo. Ahora, mundanalidad y purificación. Dice 1 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. La iglesia debe huir de la mundanalidad y conservarse santa y pura para su esposo Jesús. Es huir, ¿no?, del pecado que puede entrarse en nuestras vidas, y tenemos que estar viviendo una vida santa para el Señor. La independencia de la iglesia. La iglesia es independiente del mundo, pero es a la vez que tiene el todo creyente. La iglesia tiene una doble ciudadanía. Una doble ciudadanía, por ejemplo, el cristiano posee doble ciudadanía, una ciudadanía que tiene aquí en la tierra como peregrinos, y la otra que somos ciudadanos del cielo. Entonces ahí tenemos doble ciudadanía. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Filipenses 3:20 dice, más si nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y acá tenemos la ciudadanía, nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. Y acá estamos como peregrinos en esta tierra, por lo cual tenemos una doble ciudadanía, una celestial y una terrenal. Una mezcla funesta, en cuanto habíamos dicho, ¿no?, que lo santo y no se debe mezclar con el pecado, y una mezcla funesta se dio en el tiempo cuando Constantino subió como emperador romano en el 313 en Roma, en el cual él había emitido un edicto de Milán, ¿no?, para que se dejara de perseguir a los cristianos en aquel entonces, y como ya
a través del Estado se instituyó al cristianismo como una religión oficial dentro del imperio, ya se los dejó de perseguir. Pero el problema es que como ya estaba oficialmente el cristianismo declarado así como una religión, como la religión oficial de Roma, muchos se convirtieron entre comillas al cristianismo, ¿no? Y ahí entró el pecado, ¿no? Porque entraron personas que no fueran regenerados por el Espíritu Santo, sino por ciertos intereses, porque ahí también se les ofrecía ciertos cargos a las personas que fueran cristianas y bueno, hubo un interés tremendo. Un ejemplo de esta mezcla funesta de la iglesia con el mundo la encontramos en la unión de la iglesia con el Estado en la época del emperador Constantino. La independencia de la iglesia. Dios estableció tres instituciones, por ejemplo, para la gobernanza en esta tierra: la familia, el gobierno estatal y la iglesia. Los mismos deben funcionar como estabilizadores de la sociedad. Hay terrenos en los que la iglesia no debe entrometerse, ni los otros deben entrometerse. Por ejemplo, el gobierno estatal no tiene por qué introducirse dentro de la iglesia, ¿no? Porque su función es aparte. Y lo mismo en el caso de la iglesia, no tiene por qué introducirse en cuestiones gubernamentales. O sea, como colectividad eso no debe suceder. Tal vez independientemente sí, ¿no? Pero no inmiscuir a la iglesia en esto. Y así tenemos las independencias, ¿no? De estas autoridades y de estos grupos gubernamentales que Dios constituyó, como también se encuentra en la familia, ¿no? La familia se ha dicho que es la célula de la sociedad. Entonces estos tres grupos gubernamentales Dios lo ha instituido en la tierra. La libertad religiosa. Todo ser humano debe estar libre de toda coacción externa en el ejercicio de sus deberes religiosos. La voluntariedad y responsabilidad necesarias del acto de fe son la base primordial de tal libertad. Es decir, que no se debe coaccionar a una persona para que crea, o sea, coaccionar, es decir, que haga un aspecto coercitivo, es decir, obligarlo. Hay una libertad y eso ya tiene que ver con la responsabilidad humana delante de Dios. El compromiso del cristiano, el cristianismo y la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice ahí, ¿no? Dice 1 Timoteo 3:15 que nosotros tenemos la verdad. Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. En este mundo tenemos que hacer resplandecer la verdad de Dios que nos ha sido revelada en su palabra. La verdad es que, por ejemplo, Dios creó varón y mujer, y no lo que en el presente se está viniendo a hablar con respecto al homosexualismo y al lesbianismo, que cada quien puede elegir según lo que sienta ser su sexo, sino que Dios lo estableció. El cristianismo y la justicia. El cristiano como ciudadano tiene la obligación de cooperar con el orden social y cumplir con las leyes justas. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El compromiso temporal. El cristiano en esta tierra tiene un compromiso, como dice su nombre ahí, temporal, es decir, trabaja durante un tiempo en esta tierra. No solamente trabaja, sino también un compromiso que puede ser del estudio, pero es temporal, porque todas estas cosas van a pasar y luego vamos a estar nosotros en la eternidad. El cristiano desempeña puestos de responsabilidad en este mundo temporalmente. Señor amado, te damos gracias por esta lección que hemos visto con respecto a tu iglesia en el mundo, de cómo, Señor, tiene que comportarse, apartarse del pecado, del mal, no hacer alianzas, Señor, con el mal. Señor, te damos gracias por la historia que hemos visto en Constantino, de cómo, Señor, hubo una mezcla funesta, y de la misma manera también entendemos que tenemos una doble ciudadanía y en esta tierra tenemos responsabilidades temporales, pero un día vamos a estar por toda la eternidad juntamente con tu persona, y eso va a ser lo máximo, Padre, en el nombre de Jesús, amén.